Aquí estoy, sentado en esta hamaca de hospital, contándoles cómo mi propio hijo Ernesto me abandonó cuando más lo necesitaba, y luego se llevó toda mi pensión. Soy Mateo Zúñiga, tengo 65 años, y toda mi vida trabajé como mecánico en mi propio taller. Construí ese negocio con estas manos, desde cero, y pensé que había criado a un hijo de bien. Pero la vida te da sorpresas, ¿no? Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para este viejo. Todo comenzó hace unas semanas cuando empecé a sentirme mal. Una tos que no me dejaba dormir, fiebre que iba y venía, y un cansancio que me pegaba al colchón. No le di importancia al principio. Ya saben cómo somos los hombres de mi generación, siempre pensando que todo se cura solo. Seguí trabajando en el taller pequeño que mantengo en el patio de mi casa, donde arreglo algunas cosas para los vecinos, más por mantenerme activo que por dinero. Ese día estaba intentando reparar el motor de un ventilador cuando Joaquín, mi nieto de 12 años, vino a visitarme. Es un chamaco listo, siempre con preguntas y ganas de aprender. Me gusta enseñarle sobre motores y herramientas. «Abuelo, te ves muy pálido», me dijo mientras me observaba luchar con un tornillo oxidado. «No es nada, mijo. Es solo que este ventilador está dando más guerra que tu abuela cuando se enojaba, que en paz descanse», le contesté intentando bromear, pero un ataque de tos me dobló en dos. Joaquín corrió a buscar agua, y luego, sin que yo lo supiera, llamó a su papá. Mi hijo Ernesto llegó una hora después, con su camisa cara y ese reloj que siempre presume aunque seguro debe más de lo que gana. «Papá, te vas al hospital ahora mismo», me dijo apenas entró al taller. No preguntó cómo estaba, no me saludó siquiera. «No exageres, hijo, es solo un resfriado. Joaquín dice que llevas días así, y mírate, estás sudando frío en pleno día». No pude discutir mucho porque otro ataque de tos me dejó sin aliento. Ernesto me ayudó a subir a su coche, uno de esos nuevos que parece nave espacial. Mientras conducía, lo noté tenso, mirando el reloj constantemente. «¿Tienes prisa?», le pregunté. «Tengo una reunión importante, pero primero te dejamos en el hospital». Llegamos a la sala de urgencias del Hospital General de la zona. No es el mejor, pero mi pensión no da para clínicas privadas. Ernesto me registró rápido, y cuando una enfermera me llamó para tomarme los signos vitales, él ya estaba caminando hacia la salida. «¿Ya te vas?», le pregunté sorprendido. «Tengo que irme, papá. Te llamo más tarde para ver qué te dicen». Y así nomás, se fue. La enfermera me miró con esa compasión que te hace sentir más solo todavía. Me tomaron radiografías, análisis, y terminé ingresado con neumonía. «Nada grave si se trata a tiempo», me dijo el doctor, «pero necesitaba quedarme unos días por mi edad, y porque vivo solo». Esa primera noche en el hospital, esperé la llamada de Ernesto. Nunca llegó. Tampoco vino al día siguiente, ni al otro. Llamé a su celular varias veces, pero siempre me mandaba al buzón. Empecé a preocuparme, pensando que quizás le había pasado algo. ¿Un accidente tal vez? Al tercer día, cuando ya me sentía un poco mejor gracias a los antibióticos, apareció el doctor Tadeo Quirós, un viejo amigo que trabaja en el hospital. No era mi médico asignado, pero al verme en la lista de pacientes, vino a saludar. «Mateo, viejo lobo de taller, ¿qué haces aquí metido?», me saludó con una palmada en el hombro. Le conté sobre la neumonía, y también que no había tenido noticias de Ernesto. «¿Y no te ha traído ropa? ¿Artículos personales?» «Nada. Ni siquiera ha llamado». Tadeo frunció el ceño. «¿Quieres que intente contactarlo? Todavía tengo su número de cuando arreglaste su coche el año pasado». «Te lo agradecería mucho, compadre». Tadeo salió y regresó media hora después con una expresión que me dijo todo antes de que abriera la boca. «Hablé con él, Mateo. Dice que está muy ocupado con un negocio importante, que te llamará pronto. Le dijiste que necesito ropa limpia, mis medicinas para la presión». Se lo dije todo. Me aseguró que mañana vendría sin falta. Pasó otro día. Nada. Al quinto día, cuando ya los médicos hablaban de darme de alta pronto, apareció Joaquín. Solo. Había tomado 2 camiones para llegar hasta el hospital. «Abuelo, ¿me estás bien?», me preguntó con los ojos llenos de preocupación. «Papá me dijo que ya estabas en casa. Cuando fui a visitarte y vi la casa cerrada, llamé a la vecina y ella me dijo que seguías hospitalizado».
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tu papá te dijo que ya estaba en casa? Joaquín asintió confundido. Sí, hace 2 días. Dijo que te estabas recuperando bien. No quise angustiar al chamaco, así que fingí una sonrisa. Debe ser un malentendido, pero me alegra que hayas venido. ¿Cómo está todo en casa? Raro, dijo Joaquín bajando la voz. Papá y mamá hablan en secreto todo el tiempo. Y anoche escuché a mamá decirle a papá que debían apurarse antes de que el viejo regrese. Un escalofrío me recorrió la espalda. Valeria, mi nuera, nunca me ha querido. Desde que se casó con Ernesto, ha intentado alejarlo de mí. Es de esas mujeres que miran a todos por encima del hombro, aunque su familia tenga menos dinero que la mía. ¿Han ido a mi casa? Pregunté, intentando sonar casual. Sí, ayer. Mamá estuvo revisando tus papeles en el escritorio, y papá tomó unas llaves. Creo que de tu caja fuerte. Mi caja fuerte, donde guardo mis escrituras, la tarjeta del banco, los documentos de mi pensión. Un sudor frío me recorrió la espalda. Joaquín, necesito que me hagas un favor muy grande. ¿Puedes ir a mi casa y traerme ropa limpia? La llave está... Ya la tengo, abuelo. Siempre uso la llave de repuesto que escondes en la maceta. Por eso fui a buscarte cuando la vecina me dijo que seguías aquí. Ese niño siempre ha sido mi orgullo. Listo y noble. Todo lo contrario a lo que su padre se estaba volviendo. Tráeme también mi teléfono viejo, el que está en el cajón de la mesita de noche. Y si puedes, fíjate si hay cartas del banco o papeles nuevos sobre mi escritorio. Joaquín asintió, entendiendo que algo no estaba bien. Antes de irse, sacó de su mochila un sándwich y un jugo que había traído para mí. La comida del hospital es horrible, ¿verdad, abuelo? Casi lloro ahí mismo. Mi nieto había pensado en traerme comida mientras mi propio hijo ni siquiera se molestaba en visitarme. Después de que Joaquín se fue, le pedí a una enfermera que me prestara un teléfono. Llamé al banco donde depositan mi pensión. Tras verificar mi identidad, la empleada me dio la noticia. Alguien había retirado casi todo el dinero hace 3 días. Solo quedaban unos pocos pesos. ¿Puede decirme quién hizo el retiro? Pregunté con un nudo en la garganta. Fue autorizado por usted, señor Zúñiga. Tenemos un poder notarial firmado que autoriza a su hijo, Ernesto Zúñiga, a manejar sus cuentas. Jamás firmé tal cosa. Nunca. Cuando colgué, me quedé mirando al vacío. La traición de Ernesto era peor de lo que imaginaba. No solo me había abandonado en el hospital, mintiéndole a mi nieto, sino que de alguna manera había falsificado mi firma para robar mi dinero. El dinero que tanto me costó ganar, arreglando coches bajo el sol inclemente durante 40 años. Tadeo pasó a verme esa tarde y me encontró en ese estado. Le conté todo. Su rostro se transformó de preocupación a indignación. Esto es un delito, Mateo. Es abuso de un adulto mayor. Podemos denunciarlo. Es mi hijo, Tadeo. Eso lo hace peor. Te ha robado y abandonado cuando estás enfermo. En ese momento algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a una determinación que no sentía desde mis años de juventud. Mi hijo me había traicionado, pero aún tenía a Joaquín. Y por él, por asegurarme de que tuviera un abuelo con dignidad, decidí que no me quedaría callado. Tienes razón, le dije a Tadeo. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Conozco a una oficial de policía que se especializa en estos casos. Se llama Itzel Domínguez. Es dura pero justa. Si me das permiso, la llamaré ahora mismo. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Nunca imaginé que a mis 65 años estaría en un hospital, planeando cómo enfrentar a mi propio hijo por robarme. Pero la vida te pone pruebas cuando menos las esperas. Y yo siempre he creído que lo que define a un hombre no son sus caídas, sino cómo se levanta después de ellas. Mientras Tadeo hacía la llamada, pensé en Joaquín. Mi nieto no merecía ver a su padre tras las rejas. Tendría que manejar esto con cuidado, no por Ernesto o Valeria, sino por ese niño que se había tomado 2 camiones para traerle un sándwich a su abuelo enfermo. El plan comenzaba a formarse en mi cabeza. Tendría que ser paciente y astuto. No era solo mi pensión lo que estaba en juego, sino el futuro de mi nieto y la memoria que tendría de su familia. Decidí que, pasara lo que pasara, me aseguraría de proteger a Joaquín del golpe que se avecinaba. Tadeo regresó con una sonrisa tensa. Itzel vendrá mañana. Dice que traigas cualquier documento que puedas y que no te preocupes,
que ha visto casos como el tuyo antes. Gracias, compadre. No sé qué haría sin ti. Para eso estamos los amigos, Mateo. Y recuerda, lo que tu hijo hizo no es culpa tuya. A veces la gente cambia, o tal vez nunca fueron quienes creímos que eran. Esa noche, mientras miraba el techo del hospital, repasé mi vida. Los años de trabajo duro, los sacrificios para darle estudios a Ernesto, la promesa que le hice a mi esposa antes de morir de que cuidaría de nuestra familia. Me sentía como si hubiera fallado, pero una voz interior me decía que aún no había terminado la batalla. Mañana sería un nuevo día. Y yo, Mateo Zúñiga, el mecánico que nunca se rindió ante un motor imposible, tampoco me rendiría ahora. Al día siguiente desperté con una nueva determinación. La traición duele más cuando viene de tu propia sangre, pero no iba a quedarme llorando en esa cama de hospital. El doctor pasó temprano y me dio la buena noticia. Podría irme a casa en 2 días si seguía mejorando. Le agradecí y le pedí que no informara a mi hijo todavía. Necesitaba tiempo para preparar mi estrategia. Joaquín llegó poco después del mediodía. Traía mi ropa en una mochila y el teléfono viejo que le había pedido. Sus ojos reflejaban preocupación, demasiada para un niño de su edad. «Abuelo, encontré algo raro», me dijo mientras sacaba los objetos de la mochila. Había un señor en traje tomando fotos de la casa. Cuando me vio dijo que era del banco y que estaba haciendo una tasación. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Una tasación? ¿Te dijo para qué? No exactamente, pero escuché que hablaba por teléfono con alguien y mencionó algo sobre cerrar el trato esta semana. Mi casa. La casa que construí con mis propias manos, ampliándola poco a poco durante décadas, donde crié a Ernesto después de que su madre muriera, donde guardaba cada recuerdo valioso de mi vida. Y ahora mi hijo planeaba venderla sin mi consentimiento. ¿Encontraste algún papel nuevo en mi escritorio?, le pregunté, intentando mantener la calma para no asustar a Joaquín. Sí, estos estaban encima. Me entregó unos documentos doblados que había metido en un libro para ocultarlos. Eran formularios del banco, algunos ya con mi firma falsificada, un poder notarial, solicitudes de cambio de domicilio bancario y lo peor, un contrato preliminar de compraventa de mi casa con la firma de Ernesto como apoderado legal. Joaquín, ¿tus papás han mencionado algo sobre mudarse? Mi nieto asintió con expresión confusa. Mamá dice que pronto tendremos una casa más grande. Y que tú vendrás a vivir con nosotros porque ya estás muy mayor para vivir solo. Una mentira tras otra. Conociendo a Valeria, lo último que querría sería tenerme viviendo bajo su techo. Lo que planeaban era vender mi casa, quedarse con el dinero, y seguramente internarme en algún asilo barato. ¿Y qué piensas tú de eso?, le pregunté. No quiero que vendas tu casa, abuelo. Me gusta ir al taller contigo. Si vivimos todos juntos, mamá no me dejará ensuciarme con grasa de motor. Sonreí a pesar de la situación. Este niño me entendía mejor que su propio padre. No te preocupes, mijo. Nadie va a vender mi casa sin mi permiso. En ese momento, Tadeo entró a la habitación acompañado de una mujer de aspecto serio. Era de estatura mediana, cabello negro recogido en una cola de caballo, y vestía ropa formal pero discreta. Sus ojos, agudos y observadores, me evaluaron rápidamente. Mateo, ella es la oficial Itzel Domínguez, presentó Tadeo. Trabaja en la unidad especializada en protección a adultos mayores. Mucho gusto, señor Zúñiga, dijo ella extendiéndome la mano. Tenía un apretón firme y decidido. El doctor Quirós me ha explicado su situación. Estoy aquí para ayudarlo. Miré a Joaquín, que observaba a la oficial con curiosidad. No quería hablar de todo esto frente a él. Joaquín, ¿podrías hacerme un favor? En la cafetería venden unos chocolates que me gustan mucho. ¿Podrías ir a comprarme uno? Mi nieto era listo y sabía que quería hablar a solas con los adultos, pero no protestó. Tadeo le dio dinero y le indicó dónde estaba la cafetería. Cuando Joaquín salió, le mostré a la oficial los documentos que mi nieto había traído. Ella los examinó con expresión cada vez más seria. Esto es muy grave, señor Zúñiga. Tenemos falsificación de documentos, apropiación indebida y posible fraude inmobiliario. Su hijo podría enfrentar cargos serios. Lo sé, respondí con un nudo en la garganta. Pero no quiero que mi nieto vea a su padre tras las rejas. Debe haber otra manera.
La oficial Domínguez me miró con comprensión. Entiendo su preocupación por el menor, pero también debe pensar en usted mismo. Si no detenemos esto ahora, podrían dejarlo sin nada. Lo que me preocupa es que ya han retirado mi pensión. No tengo dinero para contratar un abogado. No necesita uno por ahora, me explicó. Podemos iniciar una investigación oficial y frenar cualquier transacción relacionada con su propiedad, pero necesito su autorización formal. Me pasó unos documentos para firmar. Una denuncia preliminar que detendría temporalmente cualquier venta de mi casa y congelaría las cuentas bancarias hasta aclarar la situación. ¿Esto evitará que vendan mi casa?, pregunté mientras firmaba. Sí. En cuanto presentemos esto, el banco no podrá proceder con ninguna transacción inmobiliaria. También notificaremos a las notarías de la zona. Mientras terminaba de firmar, Joaquín regresó con el chocolate. La oficial Domínguez cambió hábilmente de tema, hablando ahora sobre medidas de seguridad para adultos mayores, como si esa fuera la razón de su visita. Después de que terminamos, la oficial me dio su tarjeta. Estaremos en contacto, señor Zúñiga. Mientras tanto, actúe con normalidad. No le diga a su hijo que sabe lo que está haciendo. Necesitamos reunir más evidencia. Cuando la oficial y Tadeo salieron, Joaquín se sentó a mi lado en la cama del hospital. ¿Estás en problemas, abuelo? No, mijo, solo son precauciones. A nuestra edad tenemos que cuidarnos más. ¿Y por qué la policía tiene que ayudarte a cuidarte? Este niño era demasiado perspicaz. A veces, Joaquín, los adultos tenemos asuntos complicados que resolver. Te prometo que todo estará bien. ¿Me lo juras? Te lo juro. Y un mecánico nunca rompe sus promesas, ¿verdad? Eso lo hizo sonreír. Era nuestro pequeño código. Desde que era muy chiquito, le había enseñado que en nuestro oficio la palabra vale tanto como la herramienta. Joaquín se quedó conmigo hasta que una enfermera entró para mi revisión de la tarde. Tienes que irte ya, mijo. Tus papás se preocuparán. No creo, dijo con una franqueza que me dolió. Están muy ocupados últimamente. Papá casi no está en casa, y mamá pasa todo el día al teléfono hablando de comprar muebles nuevos. Aún así, debes volver. No quiero que te regañen por mi culpa. Después de que Joaquín se fue, me quedé pensando en el siguiente paso. Según la oficial Domínguez, debía actuar con normalidad. Pero, ¿cómo actúas normal cuando descubres que tu propio hijo está intentando robarte todo? Esa noche, para mi sorpresa, Ernesto apareció en el hospital. Venía bien vestido, con su traje caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Traía una pequeña bolsa de frutas, como si ese detalle pudiera compensar días de abandono. «Papá, ¿cómo estás? Perdona que no haya venido antes. El trabajo ha sido una locura». Quería gritarle, confrontarlo por su traición, pero recordé el consejo de la oficial. Actuar con normalidad, reunir evidencia. «Estoy mejor», respondí, fingiendo una debilidad que ya no sentía. «Los doctores dicen que pronto podré irme a casa». Sobre eso, Ernesto se acomodó en la silla junto a mi cama. «He estado pensando que ya no deberías vivir solo. Es peligroso a tu edad». «¿Y qué sugieres?», pregunté, curioso por escuchar sus mentiras directamente. «Valeria y yo creemos que deberías venir a vivir con nosotros. Podríamos cuidarte mejor. ¿En su departamento? Apenas tienen espacio para ustedes tres». «Ah, sobre eso». Su sonrisa se ensanchó. «Estamos por mudarnos a una casa más grande. Un buen momento para hacer cambios, ¿no crees?». Asentí, como si considerara la idea. «¿Y mi casa? ¿Mi taller?». «Pues, podrías venderla. Con ese dinero podríamos adaptar un espacio para ti en la nueva casa. Hasta podrías tener un tallercito para tus proyectos pequeños». La falsedad en su voz me revolvió el estómago. Este hombre que había criado con tanto amor ahora me mentía a la cara. «No sé, hijo. Mi casa tiene muchos recuerdos. Tu madre y yo construimos esa vida juntos. Papá, mamá ya no está, y tú necesitas pensar en tu futuro, en estar donde podamos cuidarte». «¿Y mi pensión? Con eso podría contratar a alguien que me ayude en casa». Vi un destello de nerviosismo en sus ojos. «La pensión apenas alcanza para tus medicinas. Además, ya sabes cómo están las cosas con la economía. El dinero no rinde». «Supongo que tienes razón», dije, bajando la mirada como si me hubiera convencido. «Por cierto,
necesito que me traigas mi tarjeta del banco. Quiero comprarle algo a Joaquín, por ser tan buen nieto. ¿Tu tarjeta? Ahora el nerviosismo era evidente. Creo que la dejaste en casa. La buscaré. Gracias, hijo. Y también necesitaré mis papeles. Si vamos a hacer cambios, quiero entender bien todo el proceso. Claro, claro. Te traeré todo mañana. Sabía que no lo haría. Probablemente inventaría alguna excusa. Por cierto, añadí, Joaquín me dijo que un hombre del banco estuvo tomando fotos de la casa. ¿Sabes algo de eso? Ernesto palideció ligeramente. Ah, sí. Es una revisión rutinaria. A veces lo hacen para actualizar los registros de propiedades. Mentira tras mentira. Me pregunté cuándo mi hijo se había convertido en este extraño frente a mí. Después de unos minutos más de conversación forzada, Ernesto se levantó. Tengo que irme. Valeria me está esperando para cenar. Claro, hijo. Dale saludos de mi parte. Lo haré. Descansa, papá. Cuando se fue me sentí exhausto. No por la enfermedad, sino por el esfuerzo de fingir que no sabía nada. Pero también sentí una chispa de satisfacción. Había plantado la semilla de la duda en él. Ahora sabía que yo estaba haciendo preguntas sobre la casa y el banco. Al día siguiente, recibí el alta médica. Como esperaba, Ernesto no apareció para llevarme a casa a pesar de que le habían notificado. Fue Tadeo quien se ofreció a llevarme. «Tu hijo es un desgraciado», murmuró mientras conducía hacia mi casa. «No siempre fue así», respondí, mirando por la ventana las calles familiares de mi barrio. Algo cambió en él cuando se casó con Valeria. Ella siempre quiso una vida que no podían costear. Eso no justifica lo que está haciendo. No, no lo justifica, pero me ayuda a entenderlo. Cuando llegamos a mi casa, noté de inmediato que alguien había estado allí. Las cortinas estaban corridas de manera diferente y faltaban algunos objetos pequeños. Una figurilla de porcelana que era de mi esposa, un reloj antiguo que tenía en la sala. Han estado sacando cosas poco a poco, dije mientras recorría las habitaciones. Cosas que no notaría de inmediato si regresara. Tadeo me siguió, indignado con cada nuevo detalle que yo señalaba. Deberías llamar a la oficial Domínguez ahora mismo. Lo haré, pero primero necesito revisar qué más se han llevado. En mi estudio, el escritorio estaba desordenado. Los cajones habían sido registrados, y varios documentos importantes habían desaparecido. La caja fuerte estaba abierta y vacía. Se llevaron todo, murmuré. Escrituras, pólizas de seguro, hasta las fotos viejas de la familia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la oficial Domínguez. Notificación enviada al banco. Transacción de propiedad bloqueada temporalmente. El comprador ha sido informado de la investigación. Eso explicaría por qué Ernesto no había venido a recogerme. Debía estar furioso, o peor aún, desesperado. Un hombre desesperado es peligroso. Tadeo, creo que deberías irte. Ernesto vendrá pronto y será mejor que me encuentre solo. ¿Estás seguro? Podría ponerse violento cuando sepa que has bloqueado la venta. Mi hijo tiene muchos defectos, pero nunca ha sido violento. Además, la oficial Domínguez dijo que necesitamos más evidencia. Esta será mi oportunidad de conseguirla. Tadeo no estaba convencido, pero respetó mi decisión. Antes de irse, me dejó un pequeño dispositivo. Es una grabadora de voz. La oficial Domínguez me pidió que te la diera. Úsala cuando hables con Ernesto. Me mostró cómo activarla y dónde esconderla para que grabara sin ser vista. Era pequeña, del tamaño de un botón. Ten cuidado, Mateo, y llámame si necesitas cualquier cosa. Estaré pendiente. Después de que Tadeo se fue, me senté en mi sillón favorito a esperar. No pasó mucho tiempo antes de escuchar el ruido de un coche estacionándose bruscamente frente a mi casa. Activé la grabadora y la escondí en el bolsillo de mi camisa. La puerta se abrió de golpe. Ernesto entró como una tormenta, seguido por Valeria. Ambos se detuvieron en seco al verme sentado tranquilamente en la sala. «Papá, ¿qué haces aquí? Pensé que seguías en el hospital», dijo Ernesto, visiblemente desconcertado. «Me dieron de alta hoy. Como no viniste a recogerme, un amigo me trajo». Valeria me miró con esos ojos fríos que nunca habían mostrado el menor afecto hacia mí. «Deberías habernos avisado. Habríamos venido por ti». Como no fueron a visitarme en casi una semana, no quise molestarlos, respondí con calma. Parecen muy ocupados últimamente. Ernesto y Valeria intercambiaron una mirada nerviosa. La trampa estaba tendida.
Ahora solo tenía que esperar a que cayeran en ella. El silencio que siguió a mi comentario fue tan tenso que casi podía tocarse. Ernesto se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño cuando lo descubría en alguna travesura. Valeria, en cambio, recuperó rápidamente su compostura. «Has estado enfermo, Mateo», dijo ella, usando ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «Por eso queríamos hablarte sobre venir a vivir con nosotros. No puedes seguir solo». «¿Y por eso han estado sacando mis cosas sin mi permiso?», pregunté, señalando los espacios vacíos donde antes estaban algunos de mis objetos más preciados. «Solo estábamos preparando algunas cosas para llevarte a casa», respondió Ernesto, evitando mirarme a los ojos, «para que te sientas cómodo con nosotros». «¿Y también prepararon la venta de mi casa? ¿También por mi comodidad?». Vi cómo ambos palidecían. La grabadora en mi bolsillo seguía funcionando, capturando cada palabra, cada mentira. «¿De qué estás hablando, papá?». Ernesto intentó sonar confundido, pero el temblor en su voz lo delataba. «Hablo del hombre del banco que vino a tasar la propiedad, de los papeles que han desaparecido de mi escritorio, de mi pensión que ya no está en mi cuenta». Valeria miró a Ernesto con furia, como culpándolo por haber sido descubiertos. Él se acercó a mí, intentando otra táctica. «Papá, todo esto es por tu bien. A tu edad, esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo. Además, con lo que cuesta el mantenimiento y tus medicinas, apenas te queda dinero para vivir». Así que decidieron ayudarme vendiendo mi casa sin mi conocimiento y vaciando mi cuenta bancaria. «No lo entiendes», intervino Valeria. «Lo hicimos para asegurar tu futuro, para poder cuidarte adecuadamente». ¿Mi futuro? ¿O el suyo? Me levanté del sillón sintiendo una fuerza que no había sentido en días. «¿Cuánto les ofrecieron por la casa? ¿Y qué pensaban hacer conmigo después? ¿Dejarme en un asilo mientras ustedes disfrutaban del dinero?». «Claro que no», exclamó Ernesto. Pero su indignación sonaba falsa incluso para él. «Siempre ibas a vivir con nosotros. ¿En la casa nueva que iban a comprar con mi dinero? ¿Mientras tú pagabas tus deudas con mi pensión?». Ernesto se quedó sin palabras. Fue Valeria quien tomó el control de la situación. «Mira, Mateo, seamos prácticos. Esta casa vale mucho más de lo que imaginas. El barrio se ha revalorizado. Con ese dinero, todos podríamos vivir mejor, tú incluido. ¿Y por qué falsificar mi firma? ¿Por qué no hablar conmigo directamente?». «Porque eres terco», dijo ella sin rodeos. «Siempre te aferras al pasado, a esta casa vieja, a tu taller polvoriento. No ves el potencial de lo que tenemos entre manos. Lo que tienen entre manos es un fraude», respondí firmemente. «Y lo saben perfectamente». Ernesto pareció desinflarse ante mis palabras. Se sentó pesadamente en el sofá, mirando al suelo. «Estamos en problemas, papá. Grandes problemas financieros. Le debo dinero a gente que no es muy paciente». Ahí estaba, por fin algo de verdad. ¿Qué tipo de problemas? Inversiones que salieron mal, un negocio que se vino abajo. Luego pedí prestado para recuperarme y solo empeoró todo. Valeria lo miró con furia. «No tienes que darle explicaciones. Es mi padre, Valeria. Y ya sabe lo de la casa». Me senté frente a mi hijo, conteniendo la mezcla de rabia y compasión que sentía. «¿Cuánto debes?». «Más de lo que puedo pagar con mi sueldo. Mucho más. ¿Y pensaste que la solución era robarme a mí, a tu propio padre?». «No lo veía como robar», murmuró. «Solo tomar prestado temporalmente». «¿Temporalmente? ¿Y cómo pensabas devolverme mi casa una vez la vendieran?». No tuvo respuesta para eso. «El banco llamó esta mañana», dijo Valeria, cambiando de táctica nuevamente. «Dicen que hay un problema con la venta, algo sobre una investigación. Así que ya sabían que la transacción estaba bloqueada». Ahora entendía su desesperación por encontrarme en casa. «Sí, hay una investigación», confirmé, «por fraude y falsificación de documentos». El rostro de Ernesto perdió todo color. ¿Tú los denunciaste? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme callado mientras me robaban todo? Pero soy tu hijo, y yo soy tu padre, el que trabajó toda su vida para tener un techo y una pensión digna, el que te dio estudios y oportunidades que yo nunca tuve». Valeria, siempre más calculadora, intervino. «¿Qué quieres exactamente, Mateo? Todo problema tiene solución. Quiero mi pensión de vuelta, quiero mis documentos, y quiero que me dejen en paz en mi propia casa. El dinero...». «Ya no lo tenemos todo», admitió Ernesto. «Pagué algunas deudas urgentes. ¿Cuánto queda?». «Menos de la mitad».
Sentí una punzada de angustia. Ese dinero era mi sustento, mi seguridad para los meses difíciles. ¿Y mis documentos? Están en nuestra casa, dijo Valeria. Podemos traerlos mañana. No les creía, pero decidí seguir el juego. Bien. Y sobre la venta de la casa, quiero que cancelen todo. Inmediatamente. Pero papá, el comprador, no me importa el comprador. Esta es mi casa y no está en venta. Punto. Valeria me miró con frialdad calculadora. Si detenemos la venta y te devolvemos tus papeles, ¿retirarás la denuncia? Así que eso es lo que realmente les preocupaba, las consecuencias legales. No el daño que me habían causado, no la traición a mi confianza, sino salvar su propio pellejo. Eso dependerá de varias cosas, respondí, midiendo mis palabras. Primero, quiero ver mis documentos y cuánto queda de mi dinero. Luego hablaremos. Es justo, dijo Ernesto, visiblemente aliviado de tener una salida. Y una cosa más, añadí. Quiero que Joaquín venga a quedarse conmigo unos días. ¿Joaquín? ¿Por qué?, preguntó Valeria, súbitamente a la defensiva. Porque me ha estado cuidando más que ustedes dos juntos. Y porque necesito ayuda mientras me recupero completamente. Pero tienes que descansar, papá. Un niño dará mucho trabajo, argumentó Ernesto. Joaquín no da trabajo. Es un buen muchacho. A diferencia de otros, él sí se preocupa por su abuelo. El golpe dio en el blanco. Ernesto bajó la mirada, avergonzado. Está bien, concedió. Hablaré con él. No, yo hablaré con él, corregí. Tú solo dale permiso. Después de acordar que regresarían al día siguiente con mis documentos y el dinero restante, Ernesto y Valeria se marcharon. Apenas se cerró la puerta, saqué la grabadora y comprobé que había funcionado correctamente. Tenía toda la conversación grabada, incluyendo sus admisiones de haber tomado mi dinero y falsificado documentos. Llamé inmediatamente a la oficial Domínguez para informarle. «Excelente trabajo, señor Zúñiga», me felicitó cuando le conté los detalles. «Esta grabación será evidencia crucial. ¿Cree que cumplirán con traerle sus documentos mañana?» «Lo dudo. Seguramente están planeando qué hacer ahora mismo. Probablemente destruir evidencia. No se preocupe. Ya tenemos suficiente para actuar. Mañana enviaré a un oficial para que lo acompañe cuando ellos vengan. Mientras tanto, tiene dónde quedarse esta noche. Podría ser peligroso que esté solo. Estaré bien. Tengo un vecino de confianza que estará pendiente. Además, no creo que intenten nada drástico. Están más preocupados por salvarse ellos mismos». Después de colgar, llamé a Tadeo para contarle lo ocurrido. Se ofreció a venir a quedarse conmigo, pero le aseguré que estaría bien. Luego llamé a la casa de Ernesto, esperando poder hablar con Joaquín. Para mi sorpresa, fue él quien contestó. «Abuelo, ¿estás en casa?» «Sí, mijo. Ya me dieron de alta. Oye, ¿tus papás están por ahí cerca?» «No, salieron hace un rato. Parecían muy enojados». «Escucha, Joaquín, ¿te gustaría venir a quedarte conmigo unos días? Para ayudarme mientras me recupero». «Claro que sí. ¿Cuándo?» «Mañana. Tus papás ya dieron permiso». Era una pequeña mentira, pero estaba seguro de que Ernesto no se negaría después de nuestra conversación. Genial. Llevaré mis libros para la escuela y mi videojuego. Perfecto. ¿Y Joaquín? No les menciones que hablamos, ¿de acuerdo? Quiero que sea una sorpresa que te invité. Después de hablar con mi nieto, me sentí más tranquilo. Tenerlo cerca no solo me daría compañía, sino que también me aseguraría de que estuviera a salvo de cualquier drama que pudiera desarrollarse. Esa noche, revisé cada rincón de mi casa para ver qué más faltaba. Además de los objetos que ya había notado, descubrí que se habían llevado el álbum de fotos donde guardaba recuerdos de mi esposa y de Ernesto cuando era niño. Eso me dolió más que cualquier objeto material. También habían desaparecido algunos de mis mejores relojes y las joyas que guardaba para darle a Joaquín cuando fuera mayor. A la mañana siguiente, tal como había prometido, la oficial Domínguez envió a un policía joven llamado Marcos. Llegó vestido de civil para no llamar la atención. «Estaré aquí como su sobrino que vino a ayudarlo», me explicó. «Si sus familiares intentan algo, intervendré». Ernesto y Valeria llegaron puntualmente a las 10, como habíamos acordado. Se sorprendieron al ver a Marcos, pero acepté la historia de que era mi sobrino. Traían una carpeta con algunos de mis documentos, no todos, y un sobre con dinero. «Es lo que pudimos reunir por ahora», dijo Ernesto, entregándome el sobre.
Unos 30,000 pesos. Conté el dinero. Mi pensión era de 80,000, Ernesto. Lo sé, papá. Te devolveré el resto poco a poco. Lo prometo. ¿Y mis documentos? Faltan las escrituras de la casa y mi póliza de seguro. Están en la caja de seguridad del banco, intervino Valeria. Podemos ir juntos a buscarlos la próxima semana. Otra mentira. Probablemente ya habían destruido esos documentos, o peor, los habían usado para algún otro fraude. ¿Y el álbum de fotos? ¿También está en el banco? Ernesto tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. No, eso no sé dónde está. ¿Las joyas de tu madre? ¿Los relojes de colección? Papá, como te dije, tenía deudas muy serias. Gente peligrosa. Así que los había vendido o empeñado. Recuerdos familiares irreemplazables, sacrificados por sus deudas. Ya veo, dije, manteniéndome sorprendentemente calmado. ¿Y qué hay sobre Joaquín? ¿Puedo quedármelo unos días? Sobre eso, Valeria frunció el ceño. No creemos que sea buena idea. Estás recién salido del hospital y un niño requiere atención. Joaquín no es un bebé. Tiene 12 años y es muy independiente. Aún así, tiene escuela y actividades. Sería complicado. En ese momento, como si el destino lo hubiera planeado, sonó el timbre. Marcos fue a abrir y regresó con Joaquín, quien llevaba su mochila escolar y una pequeña maleta. ¡Abuelo!, exclamó corriendo a abrazarme. ¡Ya estoy listo para quedarme! Valeria miró a Ernesto con furia. ¿Le diste permiso sin consultarme? Yo no le dije nada, balbuceó Ernesto, confundido. Yo lo invité anoche, admití. Y como dijiste que estaba bien que viniera, él se preparó. Yo nunca dije, ¿no quieres que me quede con el abuelo, papá? La voz de Joaquín estaba llena de decepción. Ernesto miró a su hijo, luego a su esposa, y finalmente a mí. Pude ver el conflicto en sus ojos. Por un momento, vislumbré al hijo que había criado, no al hombre en que se había convertido. Está bien, cedió finalmente. Puedes quedarte unos días, pero tienes que ir a la escuela normalmente, ¿entendido? Sí, la escuela está más cerca desde aquí de todos modos. Valeria no estaba contenta, pero no podía hacer una escena frente al niño. Se despidieron con la promesa de regresar en unos días con más documentos y posiblemente más dinero. Cuando se fueron, Marcos sacó su teléfono. Voy a informar a la oficial Domínguez. Con los documentos parciales que trajeron y la grabación de ayer, ya tenemos suficiente para proceder. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté mientras Joaquín exploraba la casa, revisando si sus juguetes y libros favoritos seguían donde los había dejado. Significa que pueden enfrentar cargos formales, pero la oficial quiere hablar con usted primero sobre las opciones. Después de que Marcos se fue, me senté con Joaquín en la cocina. Le preparé un sándwich, como solía hacer cuando venía a visitarme después de la escuela. Abuelo, ¿por qué había un policía en la casa? Las noticias viajan rápido, pensé. ¿Cómo supiste que era policía? Vi su placa cuando fue al baño. No soy tonto. Sonreí. No, definitivamente no lo era. Estoy teniendo algunos problemas con papeles y documentos. Nada de qué preocuparse. ¿Tiene que ver con lo que papá y mamá están haciendo? Los escuché hablar anoche. Mamá estaba muy enojada y decía algo sobre tener que deshacerse de todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más escuchaste? Que tenían que cancelar la venta de una casa. Y mamá dijo que debían buscar otra forma de conseguir dinero rápido. Joaquín, ¿notaste si se llevaron cosas de la casa estos días? ¿Cajas o bolsas grandes? Asintió. Muchas cosas. Papá cargó cajas al coche varias veces. Y el otro día vinieron unos hombres que se llevaron muebles que mamá había comprado hace poco. Así que también estaban vendiendo sus propias cosas. La situación debía ser aún más grave de lo que Ernesto había admitido. Abuelo, ¿papá está en problemas? La preocupación en su voz me rompió el corazón. No importaba lo que Ernesto hubiera hecho, seguía siendo el padre de Joaquín. Tu papá tomó algunas malas decisiones, mijo, pero todo se va a resolver, te lo prometo. ¿Van a llevárselo a la cárcel? La pregunta que había estado temiendo. No, si puedo evitarlo. Hay otras formas de resolver los problemas. ¿Cómo cuáles? Bueno, tu papá podría devolver lo que tomó, aceptar su responsabilidad y buscar un plan para reparar el daño. Las personas que se equivocan merecen una segunda oportunidad si realmente están arrepentidas. Joaquín pareció procesarlo. ¿Estás enojado con él? Estoy
decepcionado. Pero sigue siendo mi hijo, así como tú eres mi nieto. Y familia es familia, pase lo que pase. Esa noche, después de asegurarme de que Joaquín estaba cómodamente instalado en su habitación habitual, me senté a pensar en mis opciones. La oficial Domínguez me había llamado para concertar una reunión al día siguiente. Tenía que decidir hasta qué punto quería llevar esto. Presentar cargos formales, buscar un acuerdo, perdonar completamente. Mi corazón de padre quería perdonar, olvidar todo y darle otra oportunidad a Ernesto. Pero mi sentido de justicia y mi responsabilidad hacia Joaquín me decían que no podía dejar que esto pasara sin consecuencias. Mi hijo necesitaba aprender una lección, pero no a costa del bienestar de mi nieto. Miré la foto de mi esposa que tenía junto a la cama, una de las pocas que no se habían llevado. «¿Qué harías tú, vieja?», murmuré. «Siempre fuiste mejor que yo para estas cosas». Casi podía escuchar su respuesta. «Haz lo que sea mejor para todos, Mateo. No solo para Ernesto, no solo para ti, sino para toda la familia». Con esa idea en mente, comencé a formular un plan. Uno que pondría fin a esta situación sin destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Preparé el desayuno para Joaquín antes de que se fuera a la escuela, como en los viejos tiempos. Había extrañado esos momentos simples, verlo comer con entusiasmo, escuchar sus historias sobre sus amigos y sus clases, sentir esa energía juvenil que solo los niños poseen. «Abuelo, ¿puedo venir directo aquí después de la escuela?», me preguntó mientras recogía su mochila. «Claro que sí, mijo. Te estaré esperando. Y luego podemos ir al taller. Hace mucho que no me enseñas nada de mecánica». Sonreí. «Por supuesto. Hay un radio viejo que podemos intentar reparar juntos». Después de que Joaquín se fue, me preparé para mi reunión con la oficial Domínguez. Había pensado mucho durante la noche y tenía una propuesta clara en mente. No sería fácil, pero creía que era la mejor solución para todos. La oficial llegó puntual a las 10, acompañada de otra mujer que se presentó como la licenciada Gabriela Montes, asesora legal del Departamento de Protección a Adultos Mayores. «Señor Zúñiga», comenzó la oficial después de que nos sentamos en la sala, «la evidencia que hemos recopilado es suficiente para presentar cargos formales contra su hijo y su nuera. Falsificación de documentos, fraude, abuso financiero contra un adulto mayor. Son delitos serios que podrían resultar en penas de prisión». La licenciada Montes asintió, especialmente con la grabación que obtuvo, donde admiten abiertamente haber tomado su dinero y falsificado documentos. «Entiendo», dije, sintiendo el peso de la situación. «Pero antes de decidir cómo proceder, quiero explicarles lo que tengo en mente». Les detallé mi plan. No quería que Ernesto fuera a prisión, no por mi causa, pero tampoco podía dejar que sus acciones quedaran sin consecuencias. Lo que proponía era un acuerdo supervisado por las autoridades. «Interesante propuesta», comentó la oficial después de escucharme. «Es poco convencional, pero podría funcionar si todas las partes están de acuerdo». «¿Cree que aceptarán?», preguntó la licenciada. «Considerando la evidencia en su contra, estarían enfrentando cargos graves». «Mi hijo está desesperado y asustado», respondí. «Y creo que en el fondo, más allá de toda esta situación, sigue siendo el niño que crié. Aceptará». «Bien», dijo la oficial. «Organizaremos una reunión formal para mañana en la comisaría. Traeremos a su hijo y a su nuera y presentaremos las opciones. Si aceptan su propuesta, podemos proceder con los acuerdos legales necesarios». Después de que se fueron, llamé a Tadeo para informarle sobre el plan. Como esperaba, no estaba completamente de acuerdo. «Son demasiado generoso, Mateo», me dijo. «Después de lo que te hicieron, merecen un castigo más severo». «No se trata de lo que merecen, compadre. Se trata de lo que es mejor para todos, especialmente para Joaquín. Además, no estoy dejándolos ir sin consecuencias. Van a pagar por lo que hicieron, solo que de una manera diferente». Tadeo suspiró. «Siempre has tenido un corazón demasiado grande, pero te apoyo, sea cual sea tu decisión». «Gracias. Por cierto, ¿podrías cuidar a Joaquín mañana durante la reunión? No quiero que esté presente». «Por supuesto. Lo llevaré a comer y luego al cine. Le encantará». La tarde pasó tranquilamente. Joaquín regresó de la escuela y, como le había prometido, pasamos un par de horas en el taller. Le enseñé cómo identificar los componentes dañados en el radio viejo y cómo soldarlos correctamente.
Su concentración y habilidad natural me recordaron a mí mismo a su edad. «Tienes manos de mecánico, Joaquín», le dije mientras observaba cómo manejaba el soldador con cuidado. «Como tu abuelo». «Papá dice que es mejor estudiar para ser doctor o abogado», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Dice que los mecánicos trabajan muy duro y ganan poco». «Tu papá tiene razón en que es un trabajo duro», admití. «Pero no hay nada más satisfactorio que arreglar algo con tus propias manos. Dar vida nueva a lo que otros consideran perdido». «A mí me gusta», dijo simplemente. «Me hace sentir útil». Esa noche, después de la cena, recibí una llamada de Ernesto. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Papá, la policía vino a casa. Dicen que tenemos que presentarnos mañana en la comisaría para una reunión contigo y la oficial Domínguez». «Así es», confirmé. «Tenemos que resolver esta situación, Ernesto». «¿Van a arrestarnos?» «Valeria está histérica. Eso dependerá de lo que decidamos mañana. Tengo una propuesta que podría evitar que el asunto llegue a mayores, pero tendrán que aceptar mis condiciones». «¿Qué condiciones?» «Mañana lo sabrás. Por ahora, solo te diré que estoy intentando encontrar una solución que no destruya completamente a esta familia». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ernesto habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más pequeña, casi como cuando era niño y venía a mi habitación asustado por una pesadilla. «Lo siento, papá. De verdad lo siento. No sé en qué estaba pensando. Mañana hablaremos de todo, hijo. Solo quiero que pienses en una cosa esta noche. ¿Qué tipo de ejemplo quieres ser para Joaquín? ¿Qué quieres que recuerde de su padre y su abuelo cuando mire atrás en unos años?» La mañana siguiente, dejé a Joaquín con Tadeo, quien se lo llevó para pasar el día juntos. Luego me dirigí a la comisaría donde me esperaban la oficial Domínguez y la licenciada Montes. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?», me preguntó la oficial mientras esperábamos en una sala de reuniones. «Todavía puede cambiar de opinión y proceder con los cargos formales». «Estoy seguro», respondí. «Esta es la mejor solución para todos». Ernesto y Valeria llegaron puntualmente, escoltados por un oficial. Ella mantenía su expresión altiva, aunque pude notar el miedo en sus ojos. Ernesto, por su parte, parecía completamente derrotado. La oficial Domínguez comenzó la reunión exponiendo los hechos y la evidencia que tenían contra ellos, la grabación de sus confesiones, los documentos falsificados, los testimonios del banco y del comprador potencial de la casa. «Con esta evidencia», concluyó, «podríamos proceder con cargos que podrían resultar en penas de hasta 5 años de prisión. Sin embargo, el señor Zúñiga ha propuesto una alternativa». Todas las miradas se dirigieron a mí. Era mi momento de hablar. «Lo que voy a proponer es simple», comencé. «No quiero que mi hijo vaya a prisión, ni que mi nieto tenga que crecer con esa carga. Pero tampoco puedo permitir que lo que hicieron quede sin consecuencias». Saqué los papeles que había preparado con ayuda de la licenciada Montes. «Estos son los términos. Primero, devolverán todo el dinero que tomaron de mi pensión. Estableceremos un plan de pago si es necesario, pero cada peso debe ser devuelto». Ernesto asintió rápidamente. Valeria mantuvo su expresión impasible. «Segundo, devolverán todos mis documentos y posesiones. Lo que ya no puedan recuperar porque lo vendieron, lo compensarán económicamente según el valor tasado. Algunas cosas ya no podemos recuperarlas», murmuró Ernesto. «Lo sé, por eso aceptaré una compensación económica en esos casos. Tercero», continué, «estableceremos un fideicomiso educativo para Joaquín con parte del dinero que devuelvan. Su educación no debe verse afectada por los errores de ustedes». Vi cómo Valeria apretaba los labios, pero no dijo nada. Cuarto, asistirán a terapia familiar y a un programa de asesoría financiera. Ambos son obligatorios y supervisados por el departamento de la oficial Domínguez. ¿Terapia? Valeria finalmente habló con desdén en su voz. ¿Para qué necesitamos terapia? Porque hay algo fundamentalmente roto en una familia donde un hijo decide robar a su padre enfermo. Respondí con calma. «Y quiero que se arregle, por el bien de Joaquín. Y finalmente», añadí, mirando directamente a mi hijo, «tendrás que hacer trabajo comunitario en un centro para adultos mayores. 200 horas, para que entiendas lo que significa el respeto y el cuidado hacia las personas de mi edad». La licenciada Montes tomó la palabra. «Si aceptan estos términos y cumplen con todas las condiciones, no se presentarán cargos formales. Pero si incumplen cualquiera de estos puntos,
El caso procederá inmediatamente a la fiscalía con toda la evidencia que ya tenemos. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó Valeria. ¿Nos obligarás a mudarnos? La casa sigue siendo mía, respondí. Pero tengo una propuesta adicional. Si cumplen con todo lo anterior satisfactoriamente durante un año, consideraré vender la casa y comprar 2 propiedades más pequeñas, una para mí y otra para ustedes. Pero eso dependerá completamente de su comportamiento durante este periodo. Vi un destello de interés en los ojos de Valeria. Incluso en estas circunstancias, seguía calculando qué podía obtener. ¿Y en el corto plazo?, preguntó Ernesto. ¿Dónde viviremos? El departamento ya no lo tenemos. No pudimos pagar la renta. Así que su situación era aún peor de lo que imaginaba. Estaban prácticamente sin hogar. Pueden quedarse en mi casa temporalmente, ofrecí, sorprendiéndolos a todos, incluida la oficial Domínguez. Hay espacio suficiente si nos organizamos, pero con condiciones claras. Respetarán mi espacio, contribuirán a los gastos y, sobre todo, tratarán mi hogar y mis pertenencias con respeto. ¿Viviríamos todos juntos? Valeria no podía ocultar su horror ante la idea. Solo hasta que puedan encontrar un lugar propio. Considérenlo parte de su restitución. Ayudarme mientras me recupero completamente. Y demostrar con acciones, no solo palabras, que realmente están arrepentidos. Ernesto y Valeria se miraron, comunicándose silenciosamente. Finalmente, Ernesto habló. Aceptamos tus términos, papá. Todos ellos. La oficial Domínguez parecía escéptica. Señor Zúñiga, ¿está completamente seguro de esto? ¿Permitirles vivir en su casa después de lo que hicieron? Estoy seguro. A veces el verdadero castigo no es la prisión, sino enfrentar cada día las consecuencias de tus acciones y trabajar para repararlas. La licenciada Montes procedió entonces a formalizar el acuerdo. Todos firmamos los documentos necesarios y se estableció un calendario para el cumplimiento de cada condición. Mientras salíamos de la comisaría, Ernesto se acercó a mí, manteniéndose unos pasos detrás de Valeria. ¿Por qué haces esto, papá? Después de lo que te hicimos, podrías habernos denunciado, hacer que nos encerraran. ¿Y qué ganaría con eso? ¿Verte tras las rejas? ¿Ver a Joaquín crecer sin su padre? No, hijo. La venganza no construye nada, solo destruye más. No merezco tu compasión. No se trata de merecer. Se trata de hacer lo correcto. Y lo correcto ahora es intentar reconstruir esta familia, no terminar de romperla. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Joaquín y a Tadeo esperándome. Mi nieto corrió a abrazarme, emocionado por contarme sobre su día en el cine. La película tenía robots gigantes, abuelo, y explosiones, y una nave espacial enorme. Sonreí, disfrutando de su entusiasmo. Suena increíble, mijo. Tadeo me miró interrogante. ¿Cómo fue todo? Bien. Llegamos a un acuerdo. ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene la parte difícil. Reconstruir. Esa noche, después de que Joaquín se durmiera, le expliqué a Tadeo todos los detalles del acuerdo y mi decisión de permitir que Ernesto y Valeria se quedaran temporalmente en mi casa. «Estás loco, compadre», fue su respuesta. «Te robaron, te abandonaron cuando estabas enfermo, y ahora les abres las puertas de tu casa. No digo que sea fácil, ni siquiera estoy seguro de que funcione, pero quiero darles esta última oportunidad. Por Joaquín. Eres mejor persona que yo, Mateo. Yo no podría. No se trata de ser mejor o peor. Cada quien hace lo que cree correcto según su conciencia». Al día siguiente, Ernesto y Valeria llegaron con sus pertenencias. No eran muchas. Aparentemente habían tenido que vender gran parte de sus cosas para pagar deudas. Les asigné la habitación del fondo, la más alejada de la mía. Los primeros días fueron incómodos, como era de esperarse. Valeria apenas me dirigía la palabra, y Ernesto parecía caminar sobre cáscaras de huevo, temeroso de hacer o decir algo equivocado. Solo Joaquín actuaba con naturalidad, feliz de tener a toda su familia bajo el mismo techo. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Ernesto comenzó a ayudarme en el taller, como lo hacía cuando era joven. Al principio era torpe, había olvidado mucho de lo que le enseñé, pero poco a poco fue recuperando habilidades. Valeria, para mi sorpresa, resultó ser una cocinera competente cuando se lo proponía, y comenzó a preparar las comidas para todos. Una tarde,
Mientras Ernesto y yo trabajábamos en el motor de un viejo Volkswagen que un vecino me había traído, me miró con expresión seria. «Papá, hay algo que necesito decirte. Sobre lo que pasó. No necesitas explicarme nada, hijo. Ya lo sé todo». «No, no lo sabes. Hay más». Respiró profundo. «Las deudas no fueron solo por malos negocios. Tenía un problema con las apuestas. Llevo años luchando con eso». Dejé la llave inglesa que tenía en la mano y lo miré directamente. «¿Apuestas?». Asintió, avergonzado. Empezó como algo casual, apostando en partidos de fútbol. Luego pasé a los casinos en línea. Antes de darme cuenta, debía más dinero del que podía pagar. ¿Y Valeria? Al principio no sabía. Cuando lo descubrió ya era demasiado tarde. Me dio un ultimátum: resolver el problema o se llevaría a Joaquín. Fue su idea vender tu casa. ¿Por qué no viniste a mí, Ernesto? Podría haberte ayudado. ¿Cómo? ¿Dándome más dinero para perderlo? Estaba avergonzado, papá, y asustado. Las personas a las que debía no eran precisamente pacientes. ¿Y ahora? ¿Sigues apostando? No. Lo dejé cuando todo esto explotó. Estoy asistiendo a reuniones de apoyo, además de la terapia que ordenó la oficial. Es difícil, pero estoy comprometido a cambiar. Le puse una mano en el hombro. Me alegra oírlo, hijo. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. Todavía no entiendo por qué nos ayudas, después de todo lo que hicimos. Porque creo en las segundas oportunidades, Ernesto. Tu madre y yo te enseñamos a ser un hombre de bien. En algún lugar dentro de ti, sé que ese hombre sigue ahí. Los meses siguientes trajeron más cambios. Ernesto consiguió un trabajo modesto pero estable en un taller mecánico cercano, gracias a una recomendación mía. Valeria encontró empleo como recepcionista en una clínica. Ambos contribuían a los gastos de la casa y lentamente iban devolviendo el dinero que me habían quitado. La terapia familiar fue reveladora para todos. Salieron a la luz viejos resentimientos, expectativas no cumplidas y patrones dañinos que habían estado erosionando nuestra relación durante años. No fue fácil. Hubo sesiones llenas de lágrimas y reproches, pero poco a poco comenzamos a sanar. El trabajo comunitario de Ernesto en el Centro para Adultos Mayores resultó ser transformador para él. Comenzó a entender mejor los desafíos que enfrentamos las personas de mi edad y desarrolló una nueva apreciación por la sabiduría y experiencia que podemos ofrecer. Un año después de aquel acuerdo en la comisaría, estábamos sentados todos en la sala de mi casa. La oficial Domínguez y la licenciada Montes habían venido para la evaluación final del cumplimiento del acuerdo. «Señor Zúñiga», dijo la oficial, «según todos los informes, su hijo y su nuera han cumplido con todas las condiciones establecidas. El programa de terapia, la asesoría financiera, el trabajo comunitario, y han devuelto casi el 80% del dinero. ¿Está satisfecho con los resultados?». Miré a Ernesto y Valeria sentados frente a mí. Habían cambiado, ambos. No eran perfectos, seguían teniendo sus defectos, pero habían demostrado un genuino esfuerzo por reparar el daño causado. «Estoy satisfecho», respondí. «Han cumplido su parte del trato. En ese caso», continuó la licenciada, «podemos dar por concluido el acuerdo supervisado. No se presentarán cargos formales contra ellos». Después de que las autoridades se fueron, nos quedamos los cuatro solos: Ernesto, Valeria, Joaquín y yo. Mi nieto, ahora de 13 años, había observado todo el proceso con una madurez sorprendente para su edad. «¿Qué sigue ahora, abuelo?», preguntó. «¿Papá y mamá se irán de la casa?». «No inmediatamente», respondí. «Vamos a seguir como hasta ahora, hasta que encuentren un lugar adecuado. No hay prisa». Ernesto me miró con gratitud. «Gracias, papá, por todo. No me agradezcas todavía. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Seguir en terapia, mantenerte alejado de las apuestas, ser el padre que Joaquín merece. Lo sé, y te prometo que no te defraudaré esta vez». Esa noche, sentado en el porche mientras veía a Joaquín jugar en el jardín, reflexioné sobre todo lo ocurrido. El camino había sido difícil, lleno de dolor y decepciones, pero también de aprendizaje y crecimiento. Mi hijo me había abandonado en el hospital y se había llevado mi pensión. Había traicionado mi confianza de la peor manera posible, pero al final había encontrado el camino de regreso a la persona que yo sabía que podía ser.
No sé qué nos depara el futuro. Si Ernesto y Valeria mantendrán su compromiso con el cambio, o si en algún momento volverán a sus viejos hábitos. Lo que sí sé es que hice lo correcto al darles esta oportunidad. No por ellos, sino por Joaquín, por mí mismo, y por la memoria de mi esposa, que siempre creyó en el poder del perdón y la familia. Como dije al principio, estoy contándoles esta historia desde una cama de hospital, pero esta vez es diferente. Esta vez no estoy solo. Mi hijo está a mi lado, pendiente de lo que necesito. Mi nuera trae comida casera porque sabe que detesto la comida del hospital. Y mi nieto viene todos los días después de la escuela, llenando la habitación con sus historias y su risa. La traición duele, es cierto, pero la reconciliación, cuando es genuina, trae una paz que ningún castigo podría jamás proporcionar. Si te ha gustado mi historia, dale like y suscríbete para escuchar más experiencias como esta. No olvides activar la campana para que no te pierdas ningún video nuevo que comparta desde el corazón.